Buenos días. Suena lindo, ¿verdad? No tan lindo como las mentadas de madre por el podcast de la semana pasada. Les voy a decir qué pasó. Está sensacional. Bueno, tenemos mucho que festejar porque el 90% de la gente que es toda festiva, que escucha el podcast constantemente, está feliz que hayamos grabado algo que tenga que ver con la masculinidad, ¿no? O la metáfora masculina. Y siempre nuestras redes son muy particulares porque tenemos a los que siguen Spotify y Twitter y Instagram y así. Twitter es un universo que no sigo sin poder descifrar, es puro pelearse malas noticias y cosas que no son chistosas, que tienen que ser chistosas forzosas. Y luego está TikTok, que TikTok es una plataforma que a mi juicio es muy buena para muchas cosas y donde viven los clips del podcast, ¿no? Son clips de 1 minuto y medio, y como que tienen unos mucho más movimiento que otros, pero curiosamente los que más movimiento tienen ahí son los que tienen que ver con cosas de los hombres, o sea, con la masculinidad. Y me llama la atención porque hasta ayer pensé, ¿lo subiré el clip o no? Porque se va a armar un desmadre, ¿no? Como yo soy nueva en esa fórmula, Instagram es mi plataforma favorita. Como que tiene una cierta orientación hacia cosas de superación personal y cosas que son, no sé, viajes o restaurantes o comida o ejercicio o cosas de esas, ¿no? Y ahí es donde se alberga la mayoría de las cosas del taller, porque ahí nací yo en Instagram, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues lo voy a subir. Ya nos había pasado con aquella vez que grabamos uno que decía que las empresas son como matrimonios y los matrimonios son como empresas y que pues podríamos empezar a tratar de operar en una sociedad distinta el hecho de casarse con alguien, ¿no? Que hubiera como una sensación más de equidad, que se administraran mejor los recursos, todo eso, ¿no? Como en cualquier empresa. Y entonces, puta, un mentadero de madres y la chingada, ¿no? Pero siempre es el público masculino el que se obsesiona con querer tener la razón o como que querer dar su punto de vista, aunque nadie se lo pidió ni nada. Entonces, el podcast de la semana pasada, están Ale y el Dani y yo, y estábamos hablando de la metáfora masculina que no se discute lo suficiente, que se cubre muy poco y sobre lo que hasta en literatura se explora de manera escasa, ¿no? Y entonces hicimos como un resumen de lo que nosotros hemos tenido que investigar aquí a lo largo de todo este tiempo, que tiene que ver con la conducta masculina y cómo se manifiesta distinta a cualquier otra fórmula, porque hay una metáfora para ello también, ¿no? Y a esa metáfora se suscriben los hombres por naturaleza, así como las mujeres a la suya, los homosexuales a la suya, los niños a la suya, los ancianos a la suya, pues las gentes que tienen algún tipo de otra identificación se suscriben a esa otra y pues cada quien escoge, ¿no? Hay una libertad enorme de ser lo que uno quiera hacer. Y me llamó mucho la atención porque yo no sabía que se podían apagar los comentarios cuando subes los videos, que es lo que es mejor, porque no, ¿para qué quieres ahí la gente que comente cosas que aparte se pelean entre ellos, ¿no? Y entonces le decía al Dani, en la mañana llegué y le dije, no sabes el desmadre que se organizó, porque empiezan los que, qué bueno que estén grabando acerca de esto, felicidades, ¿no? Y luego están los que, oye, yo nunca lo había pensado así, pero pues no me identifico, porque por ejemplo yo cuando me deprimo, trabajo, ¿no? Y yo digo, qué raro, o sea, no es el clip es 1 minuto y medio de una grabación de 60 minutos, ¿no? O sea, hay un contexto enorme que alberga ese clip y que tiene una entrada, hay una hipótesis, hay un desarrollo y hay una conclusión. Y normalmente el tema pues es de nosotros. Esto es una conversación que nosotros grabamos, o sea, nosotros platicamos entre nosotros cosas y luego las grabamos y luego pues así surgió este podcast. Esa es la razón de existir. Y yo creo que no sé por qué la gente piensa que no estoy grabando algo de 1 minuto y medio para dar una idea mía aislada, ¿no? Que no tiene ningún referente. Entonces, hubo de todo, ¿no? Desde la millennial que gracias al que me mandó ese mensaje me sentí honrada. O sea, voy a cumplir 50 años, no tengo nada de millennial, ¿no?
Entonces dije, güey, no mames, me veo súper joven, le dije al Dani, porque me siento honrada que me hayan dicho millennial. Y luego después, bueno, es que no sabe nada, puras mamadas, ya sabes, ¿no? Yo decía, bueno, qué curioso. A mí no me afecta, yo ya tengo mucho tiempo haciendo trabajo que tiene que ver con que las opiniones de los demás tienen derecho a tenerlas y son de los demás. Y viven en su universo y tienen su propio referente histórico y todo. Y su propio contexto y desde su propia iniciativa de pensamiento. Pero lo que más me llama la atención no es que sea en contra del podcast o del material da igual, eso no importa. A nosotros nos gusta grabar acerca de lo que nosotros conversamos aquí. Pero lo raro es que se pelean entre ellos. O sea, que la gente se pelea con la otra gente que no conoce. Porque así como ellos difieren de mi opinión, pues habrá gente que difiere con la suya. Y entonces se arma una guerra como interchat, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta que como que en la gran escala así se ve el asunto en el mundo, ¿no? Cada quien tiene una postura con la que existe y sobre la que se fundamenta su esencia, su manera de estar en el mundo, y la puede ir cambiando como quieran, no tiene que ser estática ni mucho menos. Pero me llama la atención que si alguien se quiere mover de lugar, porque pasaba en el feed que de repente uno ya se había arrepentido de lo que había dicho, ¿no? Y entonces luego decía, bueno, lo que pasa es que ya me metí a oír el podcast y pues sí, o sea, sí, ya entendí que... Y entonces el otro, ay, cobarde, infeliz. Y entonces me empezaba a dar mucha risa, o sea, me da mucha ternura y compasión que no haya un espacio en donde esas personas puedan ser ampliamente escuchadas, digan lo que tengan que decir, no importa, sin sentir que van a ser amedrentados o amenazados por alguien que difiera de su opinión, ¿no? Entonces le decía a Lani que yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, gracias por lo de millennial, pero no estoy tan joven, estaba más joven, mucho más joven. Yo sentía que yo era el ombligo del mundo, o sea, que todo lo que sucedía en mi entorno tenía que ver conmigo, que se relacionaba directamente con mi forma de ser, o con mi forma de pensar, o con mi manera de estar, o con mi circunstancia personal, ¿no? Y que no había nada que no se refiriera a mí. O sea, que si tú opinabas del clima, yo tenía que salir a defenderme yo, que no soy el clima, pero pues por alguna razón yo me asociaba con eso también. Porque yo no podía entender que yo no era el ombligo del mundo. Nadie estaba hablando de mí. Nunca nadie estaba hablando de mí. Y me tomó mucho tiempo y tuve que hacer mucho trabajo personal para darme cuenta que yo era un nanopixel entre billones, no 8 como ahorita, pero bueno, bastantes varios. Y que en realidad la gente no estaba pensando en mí. O sea, que nadie se levantaba conmigo en mente y decía, ahora sí me voy a ir a chingar a la Vanessa porque pues, es lo único que me importa en el mundo y solo puedo pensar en ella. Y diseñaba todo su programa del día para toparse conmigo y hacerme la vida imposible, ¿no? Pues eso no existe. Y entonces me costó mucho trabajo darme cuenta que yo no era tan importante en la vida de nadie, que yo era importantísima en mi propia vida y que estaba haciendo cero para atender eso. Entonces, pues poco a poco empecé a meterme en asuntos de recuperar mi responsabilidad, mi libertad y mi conciencia, para poder entender que yo tenía que habitar mi propio espacio de una cierta manera y mi estar en el mundo no podía ser agresivo para nadie más. O sea, yo no tenía derecho a erosionar a nadie porque no estuvieran de acuerdo conmigo. Y entonces, bueno, pues ya después de muchos años de mucha pinche chinga que me puse, pues como que ahora ya me la paso bien, todo me pareció bastante cómico. O sea, hay cosas que me dan, siento dulzura porque digo, yo estaba ahí. O sea, ese lugar es horrible. Entiendo cómo se siente estar atrapada en esa circunstancia. Y al mismo tiempo me pasa que ahora que estoy leyendo ya nadie los va a poder leer porque ya los quité, está bloqueado eso, no tienen acceso a eso, ¿no? Pero yo puedo ver qué escribe la gente y qué se escriben entre ellos en el mismo post y me alarmo porque digo, oye, pero ¿qué pasa si uno de esos no tiene suficientes herramientas para sostener su salud mental? Y verdaderamente le afecta lo que alguien le dijo, ¿no? O sea, que le quita el sueño, que
que se sienta identificado con el comentario o que venga recuperándose de algo y eso lo derrumbe, ¿no? Y vuelvo al punto de la metáfora masculina. O sea, ¿qué tan difícil es para un hombre enfrentarse al hecho de no tener la razón todo el tiempo? A enfrentarse a una posibilidad que lo haga sentir algo que no quiere sentir, que lo confronte con información que no maneja y porque no la maneja no la acepta, porque no la entiende o porque no la quiere recibir porque va a tener que hacer algo al respecto. Pero qué inquietante que el pleito genérico era entre ellos, o sea, ellos contra ellos mismos. Y cuando ya se les acababa esa posibilidad, agredían a la generadora del clip, que entonces era yo, ¿no? Y me daba risa porque decía, bueno, pues qué bueno que sea contra mí, pues, ¿no? O sea, yo aquí trabajo en un taller con gente que viene y que tiene 15 años tomando clases y no está de acuerdo conmigo en un chingamadral de cosas, ¿no? Y eso está perfecto, bueno, pero podemos convivir y pasarla bien y reírnos y cada quien toma lo que necesita y lo aplica donde quiere. Y no hay ningún conflicto de interés, o sea, vamos y venimos a gusto. Pero lo más extraño de todo, no nada más me sorprendió, sino que aparecieron una bola de señoras, no sé si son solteras, casadas, con hijos, no, o sea, no sé nada, que tomaron el post personal diciendo que ellas eran quienes eran el hombre de la casa. Y dije, no, ahora sí ya estamos perdidos todos. O sea, pues tú puedes ser la señora de la casa si tú quieres ser la señora de la casa, ¿no? Pero pensar que porque tú asumiste actividades de la metáfora masculina, que a los hombres mismos les estorba ya, ¿no? Pero que tú asumiste ese rol de la metáfora masculina, ya te convierte a ti ahora en usuario de la metáfora masculina y defiendes esa causa con honor. Puta, me preocupé, cabrón, porque entonces todo el mundo está haciendo un poco lo mismo. O sea, todo el mundo, en lugar de definir una ruta personal sin suscribirse a ningún tipo de pensamiento preestablecido o de condicionamiento o de dogma o de domesticación, ¿por qué no diseñan una propia? No, como que tienen que ir a agarrarle cachos a las diferentes que ya vienen hechas mierda desde hace mucho y se suman a ese proyecto, ¿no? Entonces, en la mañana, los viernes en la mañana el Dani y yo llegamos bien temprano porque tenemos gente que entrena con nosotros. Y pues estábamos platicando ahí de las cosas chistosas que suceden en torno a estos temas, ¿no? Y empezamos a pensar, pues es que lo que está cabrón es que ya no puedes tú de manera ligera querer parecerte a ti, porque va a venir un chingo de gente a reclamarte que tú no puedes ser eso que decidiste ser. Que tú te tienes que como suscribir a la cajita en la que tú dijiste que ibas a estar o permanecer o con la que te identificaste antes. Pero si tú cambias tu postura o te mueves de lugar o entiendes algo o haces trabajo personal, da igual. No puedes migrar hacia otro lugar más sano para ti. O sea, que tú decidas que tú vives en un sitio mejor para ti, ¿no? Bueno, todo eso pasaba a lo largo de la noche en el feed hasta que a las 10 ya me dormí yo. Y tuve un ratito para verlo porque me fui a hacer una cosa de tratar de derrocar la metáfora masculina en los negocios. Y cuando regresé a mi casa, dije, qué chistoso. O sea, esto pasó en cuestión de 2 horas. O sea, esto que les estoy diciendo fue una cosa que duró 2 horas, ¿no? Y pues ya la pagué, porque dije, no, el señor ya no va a dormir, ¿no? Pues al que le están cayendo todas las rementadas de madre, no va a dormir porque el güey seguía contestando, ¿no? Y lo que se vuelve también, que me di cuenta, difícil, es que si yo apago los comentarios, la gente tiende a escribir por fuera. O sea, no pueden nomás silenciarse, o sea, no pueden nomás no hablar y ya. O sea, que su opinión se quede con ellos, ¿no? Tienen que externarla. O sea, como que no hay ningún lugar de seguridad que los haga frenar y decir, ¿para qué digo esto en voz alta? O sea, que no tiene sentido esto que estoy queriendo hacer.
No, lo tienen que decir. Entonces, buscan la manera de irse al siguiente lugar, a ver a dónde pueden abordar en mi mensaje personal, hablar conmigo, ¿no? Pero como eso yo no tengo mucha experiencia en eso, pues entonces abordo la queja desde donde hay algo que a esa persona le lastima, ¿no? O sea, no es que esté neciando porque es una persona horrible, sino porque está lastimada. Y su lastimadura está desesperada por salir y sanar o salir y acallarse o que alguien la cure, ¿no? Y entonces veo las 50 guerras activas hoy, las circunstancias de violencia en este país, por ejemplo, ¿no? Con las que tenemos ya mucho tiempo conviviendo, no son nuevas. Como que toda esta ola de inmigrantes que no se pueden acomodar en ningún lado y que están batallando con sus vidas y sus circunstancias. Toda la gente que tenemos en la cárcel tomando clases y cosas, ¿no? Y toda la violencia que eso genera en sus propias vidas. Y como que creo que a la larga, la gente que más difícil la tiene es la que más trabajo personal está haciendo y menos quiere ser vista. Y la gente que menos está batallando en su asunto personal es la que más ruidosa se vuelve, o sea, es la que más quiere ser vista, quiere el reflector, quiere la intervención, quiere el reconocimiento, quiere la aceptación. Y entonces como que todo eso se volvió evidente, pues, en un clip de 1 minuto y medio que dice que deberíamos de todos poder sensibilizarnos ante nuestra evasión y tratar de no ir a esos lugares específicos y buscar la manera de enfrentar que si a lo mejor estás excedido en algo, desregulado, haciendo demasiado de eso, pues puedes poquito frenar y decir, oye, ¿qué será lo que me está pasando que me hace repetir en innumerables ocasiones esta conducta, ¿no? ¿O qué me consigue? ¿O qué síntoma es este? Pero, y ya me dirán si estoy en lo equivocado, profundizar, que es un reto, o sea, profundizar es muy retador. Es muy incómodo, no le gusta casi a nadie, es un sitio que pica poco, es polvoso, o sea, hay mucha espina ahí. Y es mejor permanecer en la superficie. Y en la superficie es donde todo esto pasa, donde todas estas quejas, circunstancias hostiles, retos, mentadas de madre, reclamos. Ahí sucede, ¿no? Porque nadie puede frenar y decir, bueno, ¿pero qué será esto en mí? ¿No? Ahí, olvídate, te tienes que ir a un sitio en donde nada más tú sabes la respuesta, nadie te la puede dar, ¿no? Entonces, ha sido todo un sinfín de descubrimiento, que un poco ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces de diferentes formas en este podcast. Pero como es cíclico, ¿no? O sea, si te fijas, hasta en el mundo pasa eso. Hay como periodos de cierta quietud, hay mucha aceptación, hay como una sensación de pertenencia y no de tanta exclusión o esta anhelo por la individualidad como puesta desde el sitio en donde el otro no existe, no vale o no cuenta. Y luego de repente, como la marejada, ¿no? Y de repente ahí viene otra vez el pinche desmadre con la ola toda revuelta que trae otra vez una temporada de inquietud o de desasosiego, ¿no? Y lo ves en todos lados. A mí en TikTok me salen puros cantantes, por ejemplo. O sea, a mí me aparece pura gente que canta porque pues a mí me encanta, me emociona muchísimo ir a la gente cantar o bailar. Y pues mi feed está llena de cosas así. No sé qué le sale a la gente, ¿no? Pero como que se vuelve emocionante cuando tú escoges qué historia te quieres contar, incluso a través de lo que tú decides seguir o que te siga. Porque ahí funciona mejor tu estado de salud mental, si quieren pensar, ¿no? La salud otra, pues ya ni nos metemos en eso. Pero ha sido una gozada. Es que me parece que el tema es uno de amplitud en la perspectiva. Ayer que estábamos en el taller empresarial, se hizo evidente, ¿no? Porque estábamos platicando de temas, pues yo creo que bastante objetivos, pero uno en la junta insistía que le aplicaban solo a él y los hacía suyo y eso le quitaba profundidad. Entonces no podías ir al tema de fondo porque se sentía agredido o identificado con esto que él consideraba que no era bueno y entonces no podíamos continuar profundizando. Entonces me parece que es lo que está pasando ahorita. Todo mundo está
como que aislado en una perspectiva muy, muy estrecha. Ajá. Y eso no nos permite salirnos de nosotros y poder conectar desde otro lugar. Entonces, como que todas estas políticas de identidad que entonces yo me identifico de esta manera, y esta manera tiene un script muy, muy particular. Hay unas reglas de operación. Y solo si yo me puedo salir de ese programa, si quieres, de esa identificación, no puedo entrar en una otra cosa. Entonces, aquí siempre hemos dicho que te tienes que salir de ti. Sí. O sea, que tienes que ser nadie. Uh-huh. Y hoy día veo qué importante es eso, porque solo como nadie vas a poder establecer un vínculo, una conversación o un algo con alguien más. Sí. De la otra manera, solo vas a poder hacerlo con los que clasifican como tú en tu identidad. Sí. Entonces, me parece que eso vuelve a todo mundo, pues, partícipe en pedacitos de vida sin poder aspirar a tener una visión más amplia, integral de las cosas. Ahorita que dices eso, todo este desastre es porque dentro del clip pusimos muchos ejemplos, ¿no? Pero hay uno que se puede hacer continuo. O sea, hay un pensamiento que lleva al desahogo de la información. Y como tú eres el que estabas aquí y estábamos hablando contigo, el ejemplo era del golf, ¿no? Porque habíamos estado hablando de ese ejemplo anteriormente. Y la gente cree que el ejemplo del golf tiene que ver con ellos y su incapacidad de poder jugarlo, o porque no les alcanza, o porque es un deporte muy caro, o porque yo me apellido Coppel y por eso puse ese ejemplo. O sea, unas cosas que ponían que yo me reía porque decía, como dices bien, qué estrecho. O sea, qué estrecho que cree que el ejemplo es el golf. No, el ejemplo es una actividad que tú has hecho de manera excesiva o no a lo largo de tu vida, dependiendo de tu estado de salud emocional. Y era un ejemplo que tenía que ver contigo, solo contigo. Uh-huh. En el caso del Dani, su ejemplo tenía que ver con entrenar en pesas y, o sea, fisiculturismo. Pero el que escucha no entiende que no estás hablando de él, que el ejemplo es de las personas que estamos grabando, ¿no? Y que el contexto tiene que referirse al que está presente aquí, no puede referirse al universo, ¿no? Entonces, lo difícil de hacer no es que el ejemplo sea el golf o sea el fisiculturismo, da igual. Es cómo haces eso tú. Eso es profundizar. Ok, está perfecto. Entonces, hay gente que me dice, yo nunca le he pegado a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y yo no puedo identificarme con ese ejemplo porque, bueno, pero pegarle a los hijos tiene que ver con violencia intrafamiliar y tiene que ver específicamente con una violencia que se ejerce desde una tiranía hacia un sometido, o sea, del opresor hacia el oprimido. Y no se trata de que, no, es que yo no me identifico y yo por eso no puedo entender que yo tengo que corregir lo que veo en el otro. No entiendo cómo lo voy a corregir en mí, ¿no? Si yo no hago esa actividad. Uh-huh. Claro que sí. O sea, pero ¿cómo haces eso tú? ¿Cómo eres violenta tú? Esa es la pregunta. Pero no tiene que ver con que le pegues a nadie. Tiene que ver con cómo ejerces tu violencia. Entonces, ¿cómo juegas golf tú? Jugar golf es una metáfora, entrecomillada incluso, ¿no? Y lo raro es que quien escucha, como no nos conoce tal vez de siempre, o sea, no ha venido a oír 180 episodios, que tienen una trayectoria además, sino que toma solo ese pedazo secuestrado, no puede hacer el trabajo, no la libra. Entonces, cree que estamos hablando desde un lugar de superioridad moral, cree que nosotros tenemos un contexto en donde no lo incluimos, cree que nosotros estamos diciendo que todos tenemos dinero, cuando no es el caso, cree que estamos condicionados por nuestra situación que define la trayectoria de nuestras vidas y asume más cosas de nosotros que lo que nosotros ni siquiera asumimos de él, no sabemos ni que existe. Entonces, qué chistoso como en una conversación, por ejemplo, si la sacamos del contexto del podcast y la ponemos en un contexto, en una mesa, o en una fiesta, o en una boda, o en una comida, o en un evento social familiar, o en una reunión nocturna, o en un bar,
¿Cuánta gente hará exactamente eso? Eso que pasa, ¿no? Que asumimos, suponemos e interpretamos al otro. Porque le escuchamos un cacho de una conversación, no de la vida, no. De los minuto y medio que pudimos tener en nuestro alcance o a nuestro alrededor. Y el juicio y la opinión son tan prontos para aparecer que esa persona pierde cualquier tipo de credibilidad porque yo creo que yo sí sé quién es, ¿no? Y entiendo desde dónde viene. No entiendo nada. O sea, no sé de qué está hablando. Y podría hacer yo la tarea de decir, ay, cabrón, ¿cómo jugaré golf yo, no? Pues a lo mejor no golf con palos en una, ¿cómo se llama? En un campo. Pero qué chingados si juegas golf tú tomando caguamas, cabrón. Sí pasa. O sea, hay gente que juega golf con caguamas. Y no porque las aviente, sino porque hace exactamente la misma evasión que hace el güey que anda evadido en medio de un campo con pasto verde. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que juega golf surfeando. Hay gente que juega golf nadando. Hay gente que juega golf corriendo. Hay gente que juega golf trabajando. Hay gente que juega golf confundiéndose en su metáfora masculina o femenina. Hay gente que juega golf opinando. O sea, qué raro que no lo puedan ir a llevar al sitio en donde merece estar. Pero a mí me pasaba eso. O sea, a mí me pasaba que yo fácilmente creía que tenía leído al ser humano que tenía enfrente por la conversación que duraba 7 minutos con 40 segundos y según yo ya sabía todo de esa persona. Esa arrogancia mía fue la que me llevó durante años a buscar ayuda, porque siempre me estrellaba con la persona y no podía yo ya traspasar ese umbral de querer conocerla, de ser curiosa, de preguntar el contexto de la frase que está usando, o sea, de saber qué quiere decir y qué puedo aprender de lo que me puede decir. Entonces, me sentí profundamente identificada con los comentaristas. Ojalá o sea, yo dije, yo he sido eso, o sea, y a lo mejor no soy muy sonora en lugares donde estoy, la verdad, no, como que ya no me gusta mucho participar opinando, pero lo que se vuelve muy interesante no es tanto que yo participe opinando, pero la opinión surge en mi cabeza, o sea, yo la oigo ahí. Y oigo cosas que me dice y me confronta y me estruja y me reclama que no estoy hablando. Entonces, como que es muy interesante cuando entiendes que no es si tú golpeas a otros, es cómo golpeas tú. Esa es la pregunta. Es que ahorita que te oí hablar, hay una imagen que tú has seguido en el taller, que es esta donde cuando no tienes este rango de perspectiva, sí, como si estuvieras sentado enfrente de una puerta. Sí. Y lo único que ves es cuando pues, ves una puerta, pero estás bien cerquita. Y la puerta pues se abre y se cierra todo el tiempo. Y entonces pues te mete un putazo de vez en cuando. Y entonces crees que la puerta es hostil. Cuando si dieras 3 pasos para atrás, pues verías que la puerta solo es una puerta y se abre y se cierra. Pero un poco eso es lo que yo estoy entendiendo hoy, que es entre más te puedas alejar de lo que estás viendo, vas a poder verlo como es. Y te vas a dar cuenta también que no es amenazador o que no se trata ni de ti. O sea, simplemente es una puerta abriéndose y cerrando. Es la vida pasando. Sí. Entonces, pues no sé, o sea, todos tenemos que tener nuestras estrategias para dar 3 pasos para atrás y poder entender, oye, no se trata de mí. Sí. Aparte, las tareas del taller así son. Tú siempre lo has dicho, tu cuaderno debería ser esto, pero con tu vida, con tus ejemplos. Claro, pues si no son los míos, pero los míos me sirven a mí. Exactamente. Bueno, yo por ejemplo, decía, bueno, es un poco la historia desde que yo era el comentarista también, porque yo no estaba de acuerdo con nada y discutía con todo el mundo y yo tenía la razón. Creía que tenía la razón. Y peleaba por eso, ¿no? Porque si no, era lo que era mi verdad. Y después llega un punto de que ya no pasa a ser de palabras, sino que lo empezás a hacer emocional y lo querés empezar a sacar por otro lado, ¿no? Era el ejercicio, era ir a moverte, era subir 30, 40 kilos más de todo lo que te estabas moviendo y consumiendo y todo.
y toda la lastimadura que llevaba todo eso. Después, la parte más dura de todo eso era cuando escuchabas la opinión de alguien o te metías a un taller a escuchar la opinión de alguien que estaba dando una clase y no poder, dentro, porque estaba haciendo un trabajo, no poder opinar, no querer opinar ni estar en contra de lo que sea. Y empezás a sudar y empezás a estar re incómodo en muchos lados. Como que dice uno, ahí viene la fortaleza de uno, de que te vas haciendo desde adentro para afuera, ¿no? Porque ya te golpeaste tanto. Sí investigué por todos lados cómo era por afuera para encontrar un poco de quietud en la vida, estar un poco más tranquilo y de poder, en el hecho de que si estás ayudando o te estás ayudando y estás en un lugar donde ayudas a más gente, como diciendo, bueno, más querés conocer, como para decir, bueno, que la gente la puedes acompañar de mejor manera. Uh-huh. Así que sí me tuve que callar un montón de veces, no opinar, regular toda esta parte de conversaciones, del mismo ejercicio, porque yo era fanático de la desregulación del entrenamiento y era mi verdad, nada más. Y eso, bueno, me ha llevado a los lugares que me ha llevado esa forma de vivir, ¿no? Que cada quien elige. O sea, si estás de acuerdo que eso te va a llevar a un lugar y querés hacer el camino, bueno, andá rápido para que cuando regreses de una mejor forma. Pero es raro que si no lo podemos escuchar de alguien más que ya fue y aprendimos de ese lugar, como diciendo, bueno, para estar un poco más tranqui, no hagamos caso omiso y queramos ir a debatir y a pelear con la idea de alguien más y querer derrocarle esa idea porque ahora supuestamente somos los nuevos no millennials o millennials que tienen la verdad. Oye, ahorita que decías eso, yo siento que mucho de lo que surge cuando más mal estamos es agresividad. O sea, nosotros, entre más inquieto estás dentro y más contenido te sientes y más miedo te da no tener la razón, más agresivo eres hacia afuera. O sea, te vuelves muy violento de las mil maneras y cada quien la suya, ¿no? Porque pues hay mil formas de eso. Hasta con la mirada puede ser uno violento. Un silencio táctico. Y entonces, como que siento que ya tengo mucho tiempo yo era muy reactiva. Así me percibía yo, muy reactiva, ¿no? Era como la mecha muy corta, pero era muy contenida. O sea, no me... Pura chingada te iba a dar el gusto de verme encabronada, además, ¿no? O sea, y entonces esa sensación como de ardor del pecho, que es como un ardor interno que se traduce como en un nudo en la garganta y que si tienes cualquier cosa a la mano, antes no teníamos cómo escribir cosas, o sea, así, ahora tenemos un teléfono y pues anónimamente le mandas a alguien algo, ¿no? Eso no existía antes, o sea, tú enfrentabas a la gente, te la encontrabas en la calle, o sea, estabas en desacuerdo dentro de una casa, había portazos o lo que fuera que hubiera en la de cada quien. Y entre más ha pasado el tiempo y más me parece justo el hecho de que la gente opine lo que quiera, de lo que quiera, más evidente se vuelve que la gente cree que puede darle la razón a alguien. O sea, que tú puedes tener la razón y yo te la tengo que dar a ti. Pero yo no puedo tener la razón. Es absurdo pensar que yo puedo permitirte a ti tenerla. ¿Sí me explico? Porque eso me haría a mí Dios. O sea, la razón no existe. No es un bien intercambiable. Nadie lo puede tener. Entonces, la idea de cuando te dicen, dale la razón. Y digo, ¿cómo le vas a dar la razón? Si no la tienes tú. No es un objeto que yo pueda otorgarte a ti y luego tú otorgárselo al Dani, ¿no? O sea, el concepto es ridículo. Y hay momentos en donde la necesidad de validarte es tan poderosa que cuando no te dan la razón, por alguna extraña filosofía de tu propia locura, crees que no te la da porque no la tiene, que quien la tiene eres tú. Y entonces empiezas a pelear por hacer que esa otra persona reconozca que tú estás en lo correcto, ¿no? O sea, que venga contigo a tu razón, ¿no?
que se sume a tu porra. Y esto también es un tema que se vuelve difícil en el taller porque lo menos que necesitamos en la vida son porristas. O sea, no necesitamos porristas. Los porristas son esas cosas que te pueden pasar muy malas en la vida porque no te confronta la porra. O sea, la porra normalmente asusa y enaltece cosas que a veces son riesgosas para ti, ¿no? Nadie te dice estás mal. O sea, eso lo que estás diciendo es una idiotez. Entonces, a mí me gusta cuando de repente recibo opiniones sustentadas. No en la amenaza ni en esas me dan hueva porque yo era igual y no tenía nada atrás. O sea, había un vacío atrás de mi reclamo. No tenía un sustento ni teórico, ni de estudios, ni filosófico, ni de experiencia personal. Simplemente era yo por mis huevos saliendo ahí a gritar cosas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho tener conversaciones con gente que opinen totalmente distinto a mí porque me da mucha curiosidad cómo ve ahí las cosas, ¿no? O sea, que el que está parado allá, ¿qué ve? Me parece interesantísimo eso. Y entonces me gusta mucho tener gente que dice, bueno, pero es que no lo has visto así, Vanessa, o no has visto esto así, o está también esta otra manera. Y por eso la Carolina, mi prima y yo somos muy felices porque tenemos muchos puntos divergentes y tenemos muchos que son confluyentes, pero tenemos muchas formas muy distintas de ver la vida y a mí siempre su percepción alimenta mi amplitud. O sea, me hace mucho más emocionante el trayecto a descubrir cosas. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo, nunca. Es más, estamos muy felices estando en desacuerdo en muchas cosas, porque eso nos hace ser gentes que podemos entablar conversaciones que llevan y toman tiempo en desahogar, que van y vienen, que regresan con reflexión. O sea, que después me quedo con la cosa y digo, ay, voy a investigar de eso, qué interesante, ¿no? O cómo eso conecta con esto otro. Y eso a mí me parece apasionante, ¿no? Yo con lo que nomás no entiendo que alguien pueda estar quieto y tranquilo es con establecerse dentro de una postura estrecha que no tiene un sustento para la persona que la tiene y que agrede con ella. O sea, nunca he entendido que alguien no pueda tener una conversación sin agrederse. No sé cómo pasa eso, que no puedes tener una conversación que lleva un ritmo, que es regulada, que tiene descansos, que en donde puedes tomar agua, por ejemplo, que jamás hay una sensación de amenaza de ninguno de los dos lugares, porque entonces ahí se trunca la conversación, que es como el podcast que grabamos hace 2 jueves, que tenían que ver con no poder escuchar. O sea, que no estés nunca puesto para ¿qué querrá decir el otro? ¿No? Qué curiosidad. Lo que creo que nos acaba derrotando en la escucha son las ganas de que el otro entienda tu postura y se sume a ella. O sea, esa necesidad enfermiza por no querer soltar lo que te enferma. Y ya le trajo un post hoy que creo que es de Hipócrates, creo. No, de Epiceto, ¿no? Una gente así. Algún sabio, ¿no? De la época antigua, que no sé por qué no lo seguimos leyendo, ¿no? Pero que dice, pues es que, o sea, ¿cómo sana uno si no quiere soltar lo que le enferma, pues? Y digo, lo dice más bonito que lo acabo de decir yo, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto. Dice, pues antes de ayudar a alguien, le tienes que preguntar si está dispuesto a soltar o deshacerse de lo que lo enferma. Si no está dispuesto, no puede cambiar, no hay manera de ayudarlos. Pero y ahí es emocionante, ¿no? Eso, yo a veces pienso en esa parte, ¿no? Como diciendo, bueno, te pones a leer estos filósofos que se la pasaban horas conversando entre ellos y buscándole la vuelta a sus pensamientos y formas de narrarlo, ¿no? Y llegabas a tener esas conversaciones bonitas que se ve que tenían en esa época. Uh-huh. Y hoy, más o menos, si saludaste a alguien, según cómo te hayas levantado, decís, puta, pues ya, hola y chau, nada más, y no llegás a otra conversación. Pero lo más interesante, por ejemplo, yo en estadística, porque lo tengo en estadística, siempre que terminamos de jugar fútbol,
que nos vamos a desayunar, que antes era tomarse una gaseosa, ¿no? Una Coca-Cola y ya te disfrutabas de esa parte. Hoy como que te vas a desayunar y insisten en hablar en quién lo hizo mal, ¿no? En quién la cagó, que es un pendejo, es un boludo, no sabe jugar al fútbol, no tiene condición, esto. Pero nadie como diciendo, bueno, no, hace la reflexiva de decir, bueno, no, en la semana discutí con una señora millennial que, que subió una pendejada según yo y ahora estoy todo encabronado. O sea, nadie hace una historia de las cosas que va haciendo durante su semana y eso es el desempeño que va a tener a la hora de moverse en el lugar donde más le gusta, ¿no? Ojalá que seamos un montón, cada vez que seamos más, Sí. para terminar un poco con la parte de estas teorías, peleas, porque esta pelea verbal se pasa a un conflicto físico y de lo físico vamos a ver quién está mejor armado para derrocar al otro. Y después están los bandos, ¿no? Como diciendo, no, si tiene razón, y se empiezan a armar los bandos porque creen exactamente lo mismo que el otro que acaba de decir, boludo. Pero pará, boludo, si es un jugador, viene con nosotros a divertirse, usa el mismo equipo, ayudémosle o tratemos de por lo menos divertirnos, ¿no? Sí. Si no tenés la manera de ayudarle, por lo menos no lo entierres. Sí, pues no le estorbes, ¿no? Pobre. Claro, diciendo, bueno, en su momento va a aprender o con los años, pero bueno. Esa manera de verlo, cuando tú puedes ver tu comportamiento ahí y averiguar de dónde viene, ¿no? O sea, como que lo quieres trazar así, ¿por qué me estaré comportando de esta manera? O sea, ¿qué me habrá pasado? Que es como ese espacio de la profundidad, o sea, es la verticalidad de la que hablábamos aquella vez. Tiene muchas facetas, ¿no? Y se vuelve muy interesante porque, si te fijas, nosotros pasamos de quejarnos de cómo otra gente entrenaba, o sea, que mal, cómo es posible, que la chinga, que no sé qué, y nos dimos cuenta, o sea, el Dani y yo dijimos, no, esto no es bueno para nosotros, esto no es sano, o sea, emocionalmente esto nos va a matar, ¿no? ¿Por qué no mejor encontramos qué nos encanta de todas las cuentas que tenemos a nuestra disposición y vemos qué minúscula partícula de eso, que a lo mejor en general nosotros no tenemos esa práctica, pero eso es secuestrable, o sea, eso está increíble, ¿no? Y empezamos a crear una base de datos que nos compartimos así de, esto, ¿ya viste esta cosa impresionantemente increíble? Y entonces, ¡ay, qué emoción! Y de repente surge alguna teoría acerca de eso que se consolida en algún movimiento en conjunto con un chingamadral más, ¿no? Porque todo el día andamos ahí averiguando a ver qué más descubrimos, ¿no? Y se vuelve súper emocionante porque el intercambiar información valiosa que se aleja de lo cínico, de la burla, de lo ridículo, de lo que es violento, de lo que confronta, pero de manera morbosa o así, te va empezando a crear un espacio, un oasis interior de quietud muy grande, ¿no? Y me pasa igual con Ale. O sea, Ale me manda cosas que son reflexiones o posts de algo que encontró que se ve increíble, o de repente Olguita me manda recetas de cocina, o perros que están felices porque descubren un juego que está padrísimo. Santiago me manda cosas de ADD que descubre que, mano, mames, esto está increíble, ya vi, que no sé qué. Y tenemos una conversación que se vuelve constructiva. En el momento en el que nos empezamos a relacionar desde otro lugar que no construye, pero que derroca o despedaza o destruye o pone en telejuicio o vuelve dudoso el propósito del envío, no tienes que ni decirle al otro, más haces caso omiso. O sea, dejas esa pasar, ¿no? Y creo que es emocionante también ver cómo somos capaces de dejar pasar las cosas. O sea, de no regresarle, hey, no mames con tu pinche post, güey. O sea, ¿qué te pasa? Nada, nomás no, ese no lo vi, no lo atiendo. Lo dejo pasar. Y entonces eso un poco funciona como las opiniones. Hay cosas que uno aprende a dejar pasar, que son como los gatos de la clase del ego, que pues ese gato ni mío es, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a agarrar? Me va a arañar toda.
y luego lo voy a acabar soltando, porque no voy a resistir, va a ganar el gato la carrera. Y es mejor entender que el 100% de las veces que nos suscribamos a algo que no tenga que ver con libertad, amor, quietud, felicidad, siempre nos va a destruir la posibilidad de estar quietos en un camino. O sea, nos va a matar el espíritu, el entusiasmo o la emoción, ¿no? De estar vivos. Entonces, esa que es nuestra alarma de los 45 minutos. Dice que ya, por favor. Pero a lo que voy es que, y creo que si cerrar esto con una reflexión que sea útil, es que nunca jamás o por lo menos yo, nunca he cambiado, nunca he resuelto nada, nunca he mejorado y nunca me he vuelto mejor persona las veces que he agredido a alguien. O sea, jamás, no he podido dar un paso fuera de un agujero así. Pero de la manera que más efectiva he encontrado la transformación es que he podido aquietarme en la reflexión. O sea, siempre averiguando qué me está pasando. O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Y por qué con tanta intención? O sea, con tanta lucha interna. Les digo que se siente como un fuego ardoroso y que no lo puedo aquietar, o sea, como si tuviera la obligación de dejarlo salir para sanar. Y he entendido también que ese fuego o esa sensación de estar atorada o de querer reclamar o de rencor o resentimiento es incluso otro gato que no era ni mío y que agarré, que me obliga de una manera muy ruin y muy pinche, y es una creencia esa también, me obliga a opinar de la opinión del otro. No, o sea, eso es lo que me va a acabar matando, que yo opino de tu opinión, cuando nada más puedo no opinar nada. O sea, me parece maravilloso que yo sea millennial y que crean que soy pendeja y que no sé de lo que estoy hablando, o que porque el problema es que soy mujer, o que yo nunca he sido hombre, o que está perfecta, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y opinar lo que quiera. Pero mi salvaguarda está en que yo no tengo opinión de esa opinión. O sea, a mí me parece que están en su derecho natural de decir lo que quieran siempre. Y cuando lo sueltas, o sea, tu opinión, cuando lo que sueltas es tu opinión de su opinión, tú estás salvado. O sea, estás del otro lado. Ahí ese es el mejor lugar del mundo. Entonces, ¿tienen algo más que quisieran agregar? No. Como dicen acá, no se enganchen. Sí va. Pero la profundidad del no se enganchar, de sentirlo desde adentro, que no te afecte. Bueno, si te está afectando algo de lo que dijo alguien más, algo habrá que trabajar ahí dentro para que digas, como unas palabras de una persona tienen ese poder sobre mí, ¿cuánta fuerza ¿no? va a tener? Cuando son letras articuladas en palabras, articuladas en oraciones, pues son letras, son inofensivas. O sea, yo nunca he sentido que una A Sí, ¿no? me agrega así bien cabrón, ¿no? O una P o la T, o sea, pero es como que la cabeza opera, ¿no? Dice, todas esas letras juntas, tejidas entre ellas, tienen un significado, y ese significado puesto en un contexto tiene un contenido emocional, y ese contenido emocional dirigido hacia mí me destruye, ¿no? Digo, no, son letras. O sea, son inofensivas y son bonitas además, son preciosas las letras, ¿no? Entonces como que las ves como grafías y pierden todo su poder. Sí. Entonces, Alejandro, ¿quieres decir algo más? No. ¿Que te haya faltado? Me identifico como nadie. Podemos hacer uno de esos, ¿no? La semana otra. Pues es que ese sí fue muy famoso podcast. Nadie es perfecto. Nadie, es perfecto. Ese es si lo quieren oír, hombre, yo lo oigo a cada rato. Que digo, ay, no se me puede olvidar esto. Lo podemos revisitar. Ajá, podemos revisitar eso. Bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. Fue un placer, como siempre, venir a reclamar mi derecho natural a conversar lo que me dé mi chingada gana. No es cierto, hombre, estoy chingando, gente. Les mando besos. Nos vemos la semana que entra.
Besos. Saludos al golf. Por. Chao.